Inicio sin más preámbulo. Bueno, mucho gusto a todos. Mi nombre es Alexei Carrillo. Yo soy médico especialista en Administración de Servicios de Salud y además pues tengo también una maestría en salud digital y efectivamente en este momento soy tutor de la carrera de Sistemas de Información en Salud que imparte la Universidad Estatal a Distancia. El día de hoy entonces vamos a conversar de un tema pues que tal vez para muchos será un poco repetitivo porque bueno, por todos lados escuchamos inteligencia artificial, inteligencia artificial, inteligencia artificial, pero bueno, es importante saber que detrás de la inteligencia artificial pues viene un trabajo multidisciplinario y también es importante conocer de que esa inteligencia se alimenta de alguna forma de los datos que estamos gestionando en ese momento. Pues datos hay montones, podemos tener datos desde una simple suma que podamos hacer en una tabla de Excel, ¿okay? Hasta datos mucho más complejos. Y el día de hoy, pues, lo que quiero es invitarlos a que me acompañen a conocer un poco más sobre la importancia de que esos datos sean de calidad, se gestionen adecuadamente y además podamos tener, pues, los resultados que siempre estamos esperando. Entonces, en ese sentido, pues, hoy vamos a hablar de la importancia de que esos datos sean de calidad y cómo podemos utilizarlos para la toma de decisiones. Y también por qué la importancia de que tengan esa calidad a la hora de utilizar una inteligencia artificial. Por acá les traigo esta primera diapositiva en donde les voy a conversar un poquito sobre lo que vamos a ver el día de hoy. Hoy vamos a profundizar un poco en lo que son los conceptos, sobre datos, sobre inteligencia artificial, gestión, importancia de la toma de decisiones. También vamos a ver que el objetivo que nos estamos planteando el día de hoy para esta sesión es comprender cómo la calidad de los datos influyen directamente en el resultado que podamos obtener al respecto de las herramientas que utilicemos de manera tecnológica. Y cómo estas herramientas, y me van a escuchar decir la palabra herramienta, 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 porque no son más que posibilidades que tenemos en este momento para poder potenciar nuestro trabajo. Entonces, la inteligencia artificial no es un juguete. Esto es importante también que todos vayamos conceptualizándonos en este sentido. Y como toda herramienta que vayamos a utilizar en el ambiente sanitario, hoy vamos a enfocarnos en el tema de salud, debe de manejarse con la ética correspondiente. Y además, tener en cuenta que siempre tenemos que saber que las decisiones que tomemos en salud van a afectar directa o indirectamente a alguna persona y esa persona puede ser usted misma o el ser que usted más aprecio le tenga. Y por esto es importante entonces que sepamos que cuando estamos manejando ese tipo de datos, tienen que cumplir ciertas características para mencionar los que sean de calidad, para asegurarnos de que ese dato nos vaya a arrojar la respuesta que nosotros buscamos y además que esto no influya en el bienestar de las personas de manera negativa. Vamos a ver algunos ejemplos conforme vayamos evolucionando durante la presentación. Espero que me dé tiempo definitivamente, pero bueno, estoy seguro que ahí Moisés tal vez me ayuda un poquito con el control de los tiempos que vayamos utilizando. Y por último, y no menos importante, vamos a hacer más hincapié en el tema ético. Muy bien, entonces vamos a empezar primero con conceptos. Y en esta parte me voy a detener también para ampliar un poquito sobre los conceptos básicos que necesitamos conocer al respecto. Primero, ¿qué son los datos? Porque bueno, hablamos de datos, todo el mundo dice datos y ya todo el mundo da por hecho de que el dato es algo que está ahí y nadie sabe dónde apareció, sin embargo, lo utilizo porque ahí está para utilizarse, ¿ok? Pero es importante entender que los datos, yo hago la analogía de que un dato es como una pieza de un rompecabezas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener números, puedo tener letras, puedo tener imágenes, en fin, puedo tener datos de diferentes tipos. Inclusive puedo tener datos muy pequeños y luego ya datos de manera extraordinariamente grande. Y ahí es cuando empezamos a hablar también del tema de Big Data. ¿Okay? Entonces, para entenderlo, imaginémonos un juego de rompecabezas en el cual tenemos diferentes piezas y estas piezas, pues al final, cuando las juntamos, pueden formar una figura diferente.
O bien, podemos imaginar también Legos, que los Legos también, si los organizamos de alguna manera, podemos tener una figura que estamos buscando. Bueno, yo tengo un hijo de 6 años y a él le encantan pues ese tipo de juegos y es por esto que quise hacer la analogía con ustedes también, para que sepan que los datos se pueden encontrar de manera unitaria o se pueden encontrar de manera conjunta. Pero no quiere decir que el dato que se encuentra de una manera unitaria no nos pueda funcionar para lo que queremos. ¿Por qué? Porque podemos desarrollar diferentes herramientas que nos permitan agruparlos de tal forma de que nos permitan tomar ciertas decisiones. ¿Okay? Entonces, para esto podemos dividirlo también en lo que son datos estructurados y datos no estructurados. Cuando hablamos de datos estructurados, vamos a otra vez a recordarnos el ejemplo de el rompecabezas. Pues tenemos un rompecabezas de 1000 piezas, de 5000 piezas, etcétera, pero sabemos que son piezas que juntas forman una sola pieza grande conformada por esas piezas pequeñitas. Entonces, ¿por qué es importante saber estructurado y no estructurado? Porque sabemos que esas piezas al final van a darnos un resultado esperado. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos datos numéricos, tenemos datos eh, secuenciados que nos permiten saber de que el resultado que vamos a tener va a ser sí o sí un número. ¿Ok? Ahora, los datos no estructurados son datos ya un poco más complejos, como por ejemplo las imágenes. Ya más adelante vamos a ver algún tipo de ejemplo con esto, en donde ya sabemos que diferentes imágenes podrían darnos ciertamente un número, pero no necesariamente es la respuesta que vamos a obtener al final. ¿Cuál va a ser la respuesta que vamos a tener? Eso va a depender mucho de lo que estemos buscando. Entonces, para esto es importante saber de que los datos tienen que tener calidad, ¿ok? Y cuando hablamos de la calidad de los datos, ya esto lo vamos a ver un poquito más adelante también, es importante saber que tenemos que agruparlos, si vamos a utilizar datos estructurados, no estructurados, si vamos a utilizar los dos, pero va a ser muy en dependencia de lo que estamos buscando obtener a raíz de esos datos. ¿Y para qué queremos organizarlos de alguna manera? Porque vamos a tomar decisiones basadas en esos datos. ¿Okay? Históricamente la medicina se ha basado en medicina basada en la evidencia. ¿Okay? ¿Qué es medicina basada en la evidencia? Pues lo que yo puedo observar, lo que yo puedo determinar de la atención que se está brindando a la persona que tengo al frente y con el histórico que tengo de investigaciones en todo el tiempo de la medicina. La medicina basada en la evidencia es la mejor forma de diagnosticar y la mejor forma de tratar a las personas. Yo creo que no es una forma diferente que podemos utilizar. Esta debería ser siempre la manera en la que lo utilicemos. Ahora en el tiempo de los datos y de la comunicación, sabemos entonces que tenemos la posibilidad de echar mano de datos clínicos que podamos tener. Como por ejemplo, otro ejemplo de datos estructurados son los registros electrónicos de salud. Por ejemplo, los signos vitales de las personas, por ejemplo, la historia clínica de esa persona, sabemos que son datos de salud que vamos a utilizar para la toma de decisiones. ¿Okay? Y muy importante, tenemos que tener claro qué es una fuente de datos. ¿Okay? Una fuente de datos es un lugar de donde yo recopilo información. ¿Okay? Esa información yo la puedo recopilar desde un expediente electrónico, desde un reloj inteligente, por ejemplo. Estoy seguro pues que muchos de los que nos acompañan tienen un reloj inteligente en este momento en su muñeca y tienen que saber que ese reloj está constantemente recopilando datos, los cuales se podrían utilizar para la mejora de la salud pública y la salud personal. Hay algunos ejemplos a nivel mundial en donde el reloj de pulsera pues le ha determinado a la persona usuaria que tiene alguna condición de salud urgente y por la cual debería estar consultando en ese momento. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque todo lo que nosotros hagamos de interacción, inclusive cuando utilizamos nuestro celular, cuando vemos televisión, cuando le hablamos a nuestro dispositivo asistente que nos ponga algún tipo de canción, por ejemplo, ahí estamos generando también un dato que se podría utilizar para brindarnos algún tipo de recomendación. De hecho, muchas veces nos pasa, estamos conversando entre amigos sobre vehículos, por ejemplo, ahora que viene esta feria de vehículos,
y de repente nos empiezan a aparecer vehículos en nuestras redes sociales. Nosotros decimos, bueno, ¿aquí alguien nos está escuchando? Pues probablemente sí, o hicimos alguna búsqueda por ahí, pero ese es un tema que no nos trae el día de hoy a conversación. Muy bien, entonces, ya para entrar en el tema de los datos en salud, es importante que reforcemos un poquito al respecto de la calidad de los datos. Los datos tienen que ser precisos, o sea, el dato que vamos a utilizar o el dato que estamos manipulando tiene que ser un dato correcto y sin errores. Muchas veces tenemos algún listado, por ejemplo, de usuarios de algún servicio de salud y determinamos que tal vez dice que tiene 36 A. Esa A resulta que, por así decirlo, nos hace ruido a la hora de saber si esa persona tiene 36 años. Es un tipo de dato entonces que nosotros tenemos que mejorar al respecto de la precisión. Si nosotros queremos determinar números, debemos de asegurarnos que sean números efectivamente lo que estamos manipulando y no números y letras, por ejemplo, o solamente letras. Eso va a influir muchísimo en la respuesta que obtengamos al respecto de la herramienta que estemos utilizando. Los datos deben de ser consistentes. ¿Eso qué quiere decir? Si yo voy a medir, por ejemplo, rangos de temperatura, pues yo no puedo esperar que los rangos sean fracciones o que sean, por ejemplo, una suma sobre una división, y ahí puedo continuar con los ejemplos que podemos tener al respecto de los números. De igual manera, al respecto de, por ejemplo, nombre y apellidos, que muchas veces nos dicen, pero ponga su nombre y luego en otra casilla el apellido. ¿Para qué si lo puedo poner todo junto? Bueno, es que si no hay consistencia en lo que yo quiero encontrar con estos datos, pues tampoco podemos esperar que nuestra herramienta nos brinde algún tipo de solución a nuestra problemática o a la necesidad que estamos teniendo en ese momento. Los datos además tienen que ser íntegros. ¿Por qué hablamos de integridad de los datos en este momento? Bueno, muchas de las listas que podríamos utilizar podrían tener espacios vacíos, y esos espacios vacíos pues no arrojan ninguna respuesta al regresar. Por ejemplo, es mejor tener un cero, por así decirlo, en una lista de números que tener un espacio vacío, porque ese espacio vacío no nos da ninguna respuesta y nos puede generar algún tipo de error. Entonces, cuando estamos pensando en el procesamiento de la información, es importante que cumpla también con el error de integridad o que sean homogéneos, por así decirlo. Es muy importante que los datos estén actualizados y que tengan relevancia. ¿Okay? Si nosotros vamos a manipular alguna base de datos que tiene información que no está actualizada o información que no es relevante para nuestro estudio, es importante que estos datos se saquen de la base o que se depuren de manera adecuada, de tal manera de que la información que queremos extraer sea una información de verdad actualizada y veraz. Y por último, y no menos importante, el dato debe ser accesible. Muchas veces estamos buscando respuesta de algo que necesitamos y eso se encuentra distribuido o almacenado en un lugar donde no podemos acceder por diferentes cosas. Inclusive puede ser por temas de ciberseguridad o inclusive puede ser por temas meramente de confidencialidad. Para esto no debemos dejar de lado que la ética implica conocer bien dónde es que se encuentra la información, para qué la vamos a utilizar y además no dejar de lado toda la regulación que debemos de cumplir para poderlo utilizar. Si el dato no se encuentra accesible, no se puede presionar a que el dato se encuentre accesible. Tenemos que determinar por qué no se encuentra accesible y en qué momento es que podemos entonces avanzar para poder tener la posibilidad de utilizar ese dato. ¿Okay? Entonces, ya ahora sí aterrizando un poquito, ¿qué son los datos en salud? Y esto es muy importante. Todo lo que haga interacción con el ser humano, voy aquí a recordar un poquito aquella definición de salud que siempre nos han dicho que es el completo bienestar biológico, psicológico, social de la persona. ¿Okay? Entonces, todo lo que sea de nuestro entorno y de nuestra parte física y que esto genere algún tipo de dato o algún tipo de registro dentro de algún sistema informático, esto se llama un dato digital en salud. ¿Okay?
Entonces, como lo dije anteriormente, también los datos en salud deben de cumplir con todas las características que hablé anteriormente. Y por último, el tema de seguridad. ¿Por qué el tema de seguridad es importante en el tema de los datos en salud? Recordemos que todos los datos de las personas que se encuentran almacenados son privados y algunos de estos datos podrían ser sensibles. ¿Qué significa un dato privado? Un dato privado es información personal de las personas. Nosotros a diario, como médicos y prestadores de salud, de servicios de salud, perdón, siempre estamos en contacto con datos privados de las personas, desde nombre, dirección, número de teléfono, edad, sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos datos deben de mantener siempre la dignidad de las personas. Nosotros tenemos que hacernos siempre responsables de que estos datos se encuentren almacenados de manera segura y siempre respetando la dignidad. Y cuando hablamos de un dato sensible, ya es cuando entonces empezamos a conversar sobre los diagnósticos que puede tener una persona, el tratamiento que puede tener una persona, algunos diagnósticos que también son tratados como sensibles, como el HIV, por ejemplo, o inclusive cualquier otro tipo de enfermedad. Ahora que estuvimos en la pandemia del COVID, se dio mucho el caso de que se violaba la confidencialidad de esos datos, porque algunas personas se dieron cuenta que X o Y usuario tenía COVID y en su momento pues se generó cierto estigma en esta población. Esto es una vulnerabilidad de seguridad que al final causó algún tipo de lesión en la dignidad de la persona, lo cual nosotros debemos de respetar siempre y en todo momento. Muy bien, entonces, una vez que ya entendimos qué son los datos en salud, para qué sirven y cómo deberían de mantenerse dentro de la confidencialidad, con la seguridad, la precisión, todo lo que conversamos anteriormente, es importante que sepamos que con todo esto podemos tomar decisiones. Y estas decisiones tienen que ser consensuadas, tienen que ser seguras y tienen que tener un objetivo de bienestar. ¿Okay? Sabemos que existen personas inescrupulosas en el mundo, sabemos que existen diferentes escenarios, pero no podemos dejar pasar de que los datos que nosotros utilicemos como clínicos y prestadores de servicios de salud deben de siempre llevar el estandarte del bienestar y deben de estar concebidos para que las personas tengan una mejor calidad de vida. Entonces, aquí les traigo al menos 3 ejemplos de cuando hablamos de las tomas de decisiones sanitarias basadas en datos. ¿Okay? Entonces, en cada una ahí me voy a detener algún momento para que entonces ejemplificarles un poco en la vida diaria cómo este tipo de herramientas nos pueden permitir tomar mejores decisiones y ofrecerle a las personas mejor calidad del servicio y, por supuesto, mejor calidad de vida. El primero es el uso de datos en sistemas de apoyo en la decisión clínica. En la mayoría de países desarrollados, y nuestro país pues no se queda atrás, se está incursionando en el uso de herramientas que le permitan al clínico o al prestador de servicios de salud tomar decisiones más ágiles y más precisas al respecto de la persona que tengo al frente. Como por ejemplo, existen herramientas de inteligencia artificial que pueden determinar si los medicamentos que está utilizando la persona tienen algún tipo de interacción medicamentosa que le pueda generar algún tipo de condición clínica adversa a la persona. O incluso también estos mismos algoritmos pueden utilizarse en ambientes como por ejemplo unidades de cuidados intensivos, donde la persona no solamente recibe uno o dos medicamentos, puede recibir muchísimos más, pero adicionalmente a eso también podría estar teniendo una nutrición parenteral. Eh, Muchas veces llevamos por alto y decimos, bueno, la nutrición parenteral, ¿qué daño le va a hacer a la persona? Bueno, resulta que existen muchos medicamentos que podrían causar algún tipo de interacción con los ingredientes que tenga esa nutrición parenteral y podríamos estarlo pasando por alto. Podríamos estar pensando, ¿qué será lo que le está pasando a esta persona? Los tratamientos están bien, según lo que se necesita, él va bien, pero resulta que estamos quizá pasando un poco por alto esa pequeña interacción que podríamos tener con la alimentación o inclusive con los mismos medicamentos que en ese momento le están manteniendo con vida.
Con esto solamente les pongo un ejemplo de la cantidad de herramientas que podríamos utilizar y que estaríamos utilizando en algún momento también para poderle brindar un mejor beneficio a las personas. También existen herramientas que nos pueden generar alertas. Por ejemplo, una persona que sea alérgica a algún medicamento, ya podríamos ingresar al expediente y que nos tire una alerta, por ejemplo, de que esta persona es alérgica a ese medicamento. Inclusive también, si es necesario realizar algún tipo de laboratorio por alguna condición que tenga que no nos hayamos dado cuenta, pues también el sistema podría ayudarnos con esto. Más adelante vamos a ver sobre el tema de modelos predictivos, en donde también nos podemos apoyar de la inteligencia artificial para poder hacer prevención de la salud y también promoción de la salud. La implementación de los dashboards y análisis predictivos en hospitales. Esto es importante que lo sepamos porque tenemos en este momento la posibilidad de ver en tiempo real cómo se encuentra la condición de nuestros usuarios. Podemos ver también cómo se encuentra, por ejemplo, la estancia hospitalaria. Con un dashboard nosotros podemos visualizar cuántas camas tengo disponibles, por ejemplo, cuál es la estancia que tiene en promedio X o Y servicio, si es necesario realizar algún tipo de cambio en el servicio de urgencias, por ejemplo, por algún tipo de plétora. Y no quiero dejar pasar por alto el análisis predictivo en hospitales. Les cuento que, gracias a Dios, tenemos la Caja Costarricense del Seguro Social. Es un orgullo para todos los costarricenses y es un ejemplo a nivel mundial. Y les cuento que ya existen algunos algoritmos de inteligencia artificial que estamos utilizando en la institución. Por ejemplo, el algoritmo de modelo predictivo de diabetes mellitus. Ese algoritmo lo que nos permite es conocer de antemano si la persona podría estar en riesgo o no de padecer diabetes. Y esto entonces nos llevaría a tomar acciones mucho antes de que la persona sea diagnosticada. Esto nos va a permitir entonces que nuestra población tenga acceso a mejor tratamiento, evitar las complicaciones y evitar todas las situaciones negativas que nos podría provocar la diabetes. Muchas veces como decimos en Costa Rica, en el trajín del día de la consulta, apenas son 15 minutos de tiempo lo que hay de consulta en primer nivel de atención, pues apenas si nos da chance de escuchar a la persona, de revisarlo y tratar de resolver la situación que le aqueja en ese momento. Este tipo de herramientas nos permiten entonces poder avanzar un poco y no solamente tratar el problema que le aqueja en ese momento, sino también pues conocer el antecedente y tratar de poderle ayudar de alguna manera para que entonces evitar ese tipo de situaciones. Hay algunos algoritmos adicionales que vamos a ir teniendo en la institución, pero les cuento que a nivel mundial ya existen modelos predictivos que nos pueden también determinar algunas otras enfermedades como la hipertensión arterial. Hay modelos predictivos que se utilizan en niños para también determinar el riesgo o potencial posibilidad de que una persona pueda tener obesidad, por ejemplo. Ya hay algoritmos también que nos permiten determinar el riesgo potencial de padecer de un infarto. Y este tipo de herramientas lo que utilizan son pues, los datos que hemos venido conversando. Datos que estén integrados, que tengan calidad y por supuesto que estén disponibles. Y por último no, en realidad solamente les traje esos 3 ejemplos, pero bueno, hay ejemplos de ejemplos. El siguiente son aplicaciones de datos para mejorar la gestión y los recursos. Un hospital, si no se gestiona, es un hospital que en realidad va a gastar más y va a ofrecer menos calidad y menos cantidad de servicio. Este tipo de aplicaciones le permiten al director médico, al director regional o al tomador de decisiones saber dónde es que realmente el hospital necesita esa intervención, por así decirlo, o el centro de salud. Voy a poner un ejemplo. Tengo largas filas en emergencias. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Voy a ver la herramienta que tengo y entonces me doy cuenta que lo que tengo quizá es una lentitud a la hora de hacer un triage, por ejemplo. Entonces, puedo ir donde la persona que está haciendo el triage y preguntar qué pasa. Si es que hay alguna situación en el sistema que está utilizando, si es que hay alguna situación personal o simplemente es un asunto de plétora de personas y que es necesario entonces reforzar ese recurso. Todo ese tipo de decisiones antes, cuando teníamos solamente papel, la única manera de darse cuenta era estar ahí en tiempo presente.
lo importante de tener estos datos y esas herramientas es que podemos hacerlo con datos que ya teníamos o inclusive en tiempo real. Y esto entonces permite que las personas tengan más y más acceso a servicios de salud. Recordemos que una de las cosas que más aquejan a las personas es la posibilidad de acceder a una cita o la posibilidad de acceder a alguna atención médica. Y muchas veces este acceso se reduce a la posibilidad de poder llegar a tiempo. Pero no podemos dejar de lado que el trabajador necesita la atención y necesita tener lugares idóneos para trabajo. Y por eso es importante esa toma de decisiones, como lo estamos conversando en este momento. Muy bien, ahora aquí vamos a la parte de inteligencia artificial. Espero que no se hayan aburrido tanto en esta parte, pero bueno, aquí en esta parte de inteligencia artificial me voy a tomar también el tiempo de ampliarles un poquito. Es importante, la inteligencia artificial no es Terminator, ¿verdad? Que viaja en el tiempo y que pasan ciertas cosas y que después la inteligencia artificial decide volverse en contra de la humanidad. La inteligencia artificial no es más que una herramienta. ¿Okay? Es importante saber que las herramientas, al igual que cualquier pala, pico, lapicero, calculadora, computadora, son inventos, por así decirlo, del ser humano, que lo que hacen es facilitar nuestro trabajo. Entonces, la inteligencia artificial no viene a suplantarlo. O sea, eso, al menos en el corto plazo, es poco probable que pase. Sin embargo, sí es un hecho de que el que no utilice la inteligencia artificial es probable que se sea suplantado. ¿Por qué? Porque no está utilizando la herramienta como corresponde. Hace mucho tiempo, pienso yo tal vez unos 20 años, pues utilizar el Internet para muchos era un privilegio y hoy no imaginamos una vida sin utilizar el Internet. En aquel entonces se decía que el que usaba Internet pues tenía acceso a toda la información del mundo y eso es cierto. En este momento es importante recordar que la inteligencia artificial, primero, no es algo nuevo. La inteligencia artificial es algo que se viene trabajando desde hace muchísimo tiempo, inclusive desde la aparición del Internet también. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora hemos tenido pues algunos asistentes virtuales, eh, por ejemplo ChatGPT, por ejemplo Gemini y algunos otros que existen por ahí, que entonces nos permiten ahora sí tener la inteligencia artificial en nuestra mano. ¿Okay? Pero también, como lo hemos venido diciendo, es importante saber que son únicamente herramientas. ¿Okay? Entonces, yo pongo el ejemplo de un carro, por ejemplo. Usted tiene un carro, el carro es una herramienta. ¿Okay? Por ahora los carros no se manejan solos, inclusive los que se manejan solos, pues tienen ciertos problemas. Entonces, al igual que ese vehículo autónomo necesita un ser humano que le diga dónde ir. Aún todavía no se ha desarrollado un vehículo que lea la mente de las personas y diga, ok, Alexei quiere ir a ver a su mamá a Guanacaste. No, eso todavía no existe. En el momento en que ya exista, pues hablaremos probablemente en otro momento, en otro webinar que ya nos diga pues cómo la inteligencia artificial logró empezar a leer las mentes, pero por ahora todavía no. Igual pasa con la IA generativa, que eso vamos a ver más adelante ahorita en unos minutos. ¿Okay? Entonces, ¿qué es importante de esto? Que también la inteligencia artificial pues se utiliza en la salud. Ya lo utilizaba en la salud, tengo que insistir, no va a suplantar a nadie. La inteligencia artificial no viene a suplantar ningún médico, ni tampoco suplanta el criterio médico que pueda tener. El doctor Monge, que fue un profesor mío, que en paz descanse, siempre decía que el mejor médico no es el que se sepa la medicina de tapa a tapa. Siempre decía que el mejor médico es el que sepa armar rompecabezas. Y lo mismo pasa con la inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces, tenemos que entender también que la inteligencia artificial en este momento está evolucionando. ¿Ok? Y es importante saber de que con la inteligencia artificial, por más que nos quieran decir que se maneja de esa manera, no es lo mismo que estar hablando con otra persona. Y ya ahorita vamos a ver un poquito más sobre eso. ¿Ok? Pues, por lo general, las charlas que yo doy son más interactivas. Sin embargo, aquí les traigo este ejemplo. Imaginémonos que por acá, esto que tenemos, este helado de chocolate,
son los datos que tenemos nosotros disponibles. O sea, son datos de mala calidad. Y por acá, este arco iris que tengo por acá, es el ChatGPT, por ejemplo, o algún algoritmo que hayamos creado. Entonces, ¿cuál sería el resultado de utilizar un dato de mala calidad con una herramienta que se ha trabajado por muchos profesionales, que se ha alimentado por mucho tiempo? ¿Cuál creen ustedes que sería el resultado que vamos a obtener? Eh, Importante. Puede ser que este dato pues esté sesgado, puede ser que no tenga consistencia, puede ser inclusive que el dato no esté disponible, o puede ser inclusive que lo que yo estoy solicitando, el dato que yo estoy otorgando, no es lo que yo estoy buscando, que no es la respuesta que yo quiero. O sea, yo estoy dando un dato y con el dato que doy, la respuesta que yo estoy buscando probablemente no la voy a obtener. Entonces, ¿cuál sería el resultado? Pues simplemente esto. ¿Okay? Es el mismo resultado, pero maquillado. ¿Okay? En el momento en que ustedes utilicen alguna herramienta de inteligencia artificial, por ejemplo, de inteligencia artificial generativa, por ejemplo, como lo hace el ChatGPT, en donde ustedes conversan con un agente, si ustedes le realizan una pregunta textual, como por ejemplo, ¿sabes qué hora es? Te podría responder, sí, sé qué hora es, pero es necesario contextualizarlo. Pues para esto podemos hacer otro webinar, si así nos lo permite UNED y todos los organizadores, sobre algo que se llama prompt. Aquí es importante saber de que a la inteligencia artificial hay que hablarle muy claro. ¿Okay? Y esa claridad es el dato que va a utilizar. ¿Por qué? Porque si yo le doy un dato erróneo o un dato que no quiero conocer, la inteligencia artificial me va a responder con lo primero que tenga. Entonces, si no queremos obtener un helado multicolor como el que tenemos acá en este momento, lo importante es saber cómo preguntarle a esa inteligencia artificial y estar preparado para cualquier respuesta que nos dé. En el camino uno puede irlo mejorando y a partir de ahí ir generando mejor experiencia. Muy bien. Entonces, esto que les traigo por acá son herramientas que podemos tener y que ya utilizamos en la realidad. Quizá, como les dije anteriormente, pues en Costa Rica es muy probable que la mayoría de esto que esté por acá, pues no lo estemos utilizando. Sin embargo, son herramientas que en otras latitudes se utilizan casi que de manera cotidiana. Les quiero hablar primero de Machine Learning. Muchas veces ustedes van a escuchar Machine Learning, Deep Learning, etcétera, redes neuronales y todas esas cosas. Ustedes dicen, ah, qué bonito suena, ¿verdad? Y más que está en inglés y todo el asunto, pues eso debe ser súper lindo. Y sí, así es súper lindo. El Machine Learning básicamente es una máquina que aprende. Básicamente, ¿eso qué es? Son algoritmos matemáticos, así es, ¿okay? Algoritmos matemáticos que se encargan de generar experiencia al respecto de lo que le alimento para que genere experiencia. Por ejemplo, se puede utilizar para aprender sobre imágenes, para saber cuál imagen es la que está normal y en su momento determinar cuál de las imágenes presenta algún tipo de error. Y para aprender esto necesita sí o sí el ojo humano. No es que yo lo dejo y aprenda lo que usted quiera. Yo también lo comparo como un estudiante de medicina. El estudiante de medicina, el día que entra a clases, lo único que sabe es que está nervioso y que no conoce a nadie. ¿Okay? Ya después de ahí, con el tiempo, él va aprendiendo gracias a sus profesores, gracias a la práctica personal y al conocimiento que vaya adquiriendo. Entonces, el Machine Learning lo único que hace es aprender con base a lo que yo quiero que aprenda. Le enseño suministrándole datos de calidad. Si yo le suministro aquel helado de chocolate al Machine Learning, adivinen qué es lo que va a pasar. Vamos a tener malos resultados. Y por eso es importante que conocer que la interacción humana y que los datos sean de excelente calidad nos va a permitir generar algoritmos que nos lleven a tener mejores resultados. El lenguaje natural, pues es lo que conocemos ahorita como los GPT, ¿verdad? Tenemos el ChatGPT, tenemos Gemini, tenemos eh, Perplexity, ahí puedo seguir con DeepSeek, en fin. Ahora tenemos la posibilidad inclusive de generar asistentes que nos asistan, valga la redundancia, durante nuestras actividades. Entonces, ¿cuál es el tema del lenguaje natural? Lo que les dije anteriormente. No es que yo le digo, mira, consígueme información sobre el lenguaje natural, pero ok, hay que darle un contexto, hay que decirle
cuál es el lenguaje que quiere que utilice. Hay que decirle si quiero que saque la información de algún lugar. Y eso solamente por poner algún ejemplo. En medicina también podemos utilizar lenguaje natural en algunas herramientas para la guía clínica, para poder utilizar la herramienta, explotarla lo más que podamos y poderle ofrecer a nuestros usuarios la posibilidad de acceder a mejores tratamientos. La robótica y la inteligencia artificial generativa se está utilizando mucho en cirugías asistidas, como por ejemplo utilizar robots que asistan durante la cirugía y nos puedan corregir ciertas cosas, como por ejemplo el tremor fisiológico, que es un temblor que todos tenemos y que pues solamente con el tiempo y la experiencia se logra mejorar. ¿Okay? También nos puede ayudar para lo que son informes clínicos al respecto de los procedimientos quirúrgicos que estemos realizando y además de nuestra práctica diaria. Y en otros quise colocar para conversarles un poquito más sobre las nuevas herramientas que podemos encontrar con inteligencia artificial. Muchas veces pues nos concentramos en la parte clínica y yo quiero seguirles haciendo hincapié en la parte de la gestión. Gestionar una agenda, por ejemplo, gestionar una lista de espera, que bueno, a mí no me gusta utilizar la lista de espera, yo siempre pienso que hay que hablar de tiempos oportunos de espera para cirugías, por ejemplo. Existen herramientas de inteligencia artificial que nos permiten gestionarlo. Existen herramientas que nos permiten, por ejemplo, gestionar nuestras citas en tiempo récord. Nos permite también conocer si una persona ya se realizó o no una cirugía y nos permite también acercarnos más a la población para poder solventar un poco los problemas de las personas. Inclusive hay algunas herramientas, ya volviéndonos otra vez al ámbito clínico, que nos pueden permitir evitar las aglomeraciones en los servicios de emergencia. ¿Cómo lo hacen? Generando ciertos cuestionarios que le pueden preguntar a las personas sobre su condición y al final guiarlo para la necesidad real que tenga esta persona. Muchas personas consultan el servicio de emergencias porque no tienen a dónde más ir. Fueron a Levi's, no encontraron cita, no tienen dinero para pagar una consulta privada, entonces optan por ir a un servicio de emergencias cuando su condición quizá no sea una emergencia. Existen herramientas que permiten que estas personas tengan una posibilidad de conocer primero si el estado de su salud amerita realmente acudir a un servicio de emergencias o no. Entonces la gestión se vuelve un poco más fluida para los servicios de salud, evitando entonces aglomeraciones de personas. Entonces, algunos ejemplos que les traigo el día de hoy. La radiología, ya tenemos algoritmos que nos permiten hacer una categorización de los estudios, de tal manera de que entonces, en lugar de que la persona que tenga un estudio con alguna imagen sospechosa, sea la primera imagen que ese radiólogo pueda ver y no que espere la lista normal. Eso es una priorización que se puede realizar ya con inteligencia artificial y ojo, es una priorización, no es un diagnóstico. No estamos perdiendo la interacción que tiene que tener el especialista en imágenes médicas para poder realizar esa interpretación. ¿Por qué? Porque resulta que aún se puede equivocar, podría ser que el dato no esté bien, podría ser que el dato no esté estructurado, y esto entonces podría llevar el error. Pero ¿qué sí podríamos hacer? Aprovechar la oportunidad de que si efectivamente existe una lesión sospechosa, se detecte más oportunamente y que esta persona pueda llevar a tiempo el tratamiento necesario. En nuestro país ya estamos probando una herramienta que nos permite detectar algunas enfermedades de la retina en los ojos de los bebés prematuros, donde tomándole una fotografía podemos darnos cuenta si este bebé trae algún tipo de condición de nacimiento y que necesite algún tipo de intervención de urgencia. Ya en nuestro hospital de niños estamos probando ese tipo de herramientas y la idea es ofrecerle a estos niños pues un tratamiento oportuno que le permita mejoría en su salud, por supuesto en su familia. En el tema de predicción, aquí voy a seguir insistiendo. Definitivamente es más barato prevenir que curar. Y si logramos prevenir
prediciendo que una persona tiene alto riesgo de padecer alguna enfermedad, es donde realmente podemos lograr grandes beneficios. Y cuando digo barato no me refiero a dinero, también me refiero a tiempo y me refiero también a calidad de vida. Muchas personas pierden su calidad de vida solamente por un diagnóstico tardío de sus enfermedades. Y este tipo de herramientas nos pueden permitir a nosotros llevar más allá adelante la posibilidad de que las personas tengan mejor calidad de vida. Y por último, y tengo que insistir, el tema de la gestión. Y esos son solamente algunos ejemplos. Insisto, podemos hablar también de los temas de promoción de la salud. Debemos de echar mano a los datos que tenemos poblacionales y saber dónde es que, por ejemplo, en el país podríamos estar teniendo mayor cantidad de personas con depresión, por ejemplo. La salud mental es un tema muy importante que tenemos que abarcar y ya existen herramientas que nos pueden determinar de acuerdo a diferentes datos demográficos, donde las personas podrían estar teniendo mayor cantidad de incidencia en enfermedades mentales. Y utilizar ese tipo de herramientas nos puede permitir llevarle a estas personas pues una mejor esperanza y mejor tratamiento oportuno al respecto de sus padecimientos. Desafíos. Bueno, a mí me gusta siempre colocar ese tipo de diapositivas. Les prometo que ya quedan pocos minutos para después escuchar sus preguntas. Podemos pensar que el dato que tenemos es el 90% bueno y 90% es excelente, de hecho, y podemos pensar que con esto vamos a lograr el éxito. Sin embargo, siempre está la posibilidad de tener una pequeña sorpresa. Y esa sorpresa a la postre podría traerse todo abajo lo que hemos venido trabajando. ¿Okay? Entonces es importante siempre tener esto en cuenta, que el hecho de que hayamos hecho todo el trabajo de depuración, el trabajo de acceso, el trabajo de mejora de los datos, no quiere decir que nos vaya a resultar en algún tipo de éxito. Siempre existe la posibilidad de que las cosas no salgan tan bien como queremos. Y por esto es importante la siguiente y última parte, en donde vamos a hablar sobre la ética. Siempre que haya un riesgo, debemos de saber de que podría estar perjudicado una persona. Esa persona puede ser su ser más querido o usted mismo. Y por eso es importante que los datos siempre sean confidenciales. Recuerden que hablamos de datos privados y hablamos de datos sensibles, pero todos los datos deben de ser confidenciales. Debemos de saber de que las personas merecen respeto y no tenemos que andar divulgando. Hay una cosa que se llama secreto médico, que es comparable con el secreto que utilizan los sacerdotes a la hora de la confesión. Lo mismo pasa con los datos en salud. No podemos andar divulgando ni como profesionales ni como pacientes. A veces uno se topa en redes sociales, ay, es que tengo 2 días de estar con dolor de cabeza, alguien me recomienda algo. Eso no está bien. ¿Por qué? Porque entonces son datos de salud que en realidad no deberían de estar en un lugar público. Muy importante el consentimiento informado. Es importante que las personas sepan que sus datos se pueden utilizar para diferentes fines. ¿Okay? Principalmente que se puedan utilizar para fines de bien común o de salud pública. Si se va a utilizar el dato de una persona para realizar algún tipo de investigación, es importante que la persona sepa que sus datos se van a utilizar en ese sentido. Es importante que la persona sepa que sus datos se van a gestionar también en algún lugar. Y también es muy importante que las personas sepan que los datos están seguros en algún lugar. ¿Sí? Ya pues vimos la importancia del dato seguro, del dato claro, del dato concreto, pero es importante también cuando hablamos de la confidencialidad y el consentimiento. Transparencia. Va a parecer que estoy redundando, ¿ok? Sin embargo, no es lo mismo que la persona sepa que sus datos se van a utilizar a decir a la persona que en qué se van a utilizar. Es importante que las personas sepan que sus datos se van a utilizar de cierta manera y que también podrían utilizarse de manera anónima o no. Si se utilizan de manera anónima sería para bien de la salud pública. Pero si no se están utilizando de manera anónima, o sea, identificados con nombre y apellidos, es importante que la persona sepa para qué y con qué fin se están utilizando. Y por último, la equidad. ¿Qué es la equidad? No puedo pensar de que a una persona, por su condición, por su origen o por lo que sea, yo puedo utilizar los datos
a como quiera. A todas las personas se debe tratar exactamente igual. Entonces, no podemos pensar de que a esta persona le pido su consentimiento, a esta persona le respeto su confidencialidad y además soy transparente, y a esta otra persona que tengo al lado, no. Siempre en los datos y en toda la prestación de salud debemos de mantener la equidad. Y por eso es importante estos 4 pilares para poder trabajar sobre el tema ético en los datos, y ni que hablar de los principios de autonomía, de no maleficencia, de beneficencia y de justicia, que son pilares que nos enseña la bioética que debemos de respetar a la hora de realizar algún tipo de investigación o intervención con las personas. Riesgos importantes que tener en cuenta. Bueno, se puede violar la privacidad de las personas, se podría violar la integridad de sus datos, y pueden haber filtraciones. De hecho, bueno, la institución tuvo un ciberataque en el año 2022 bastante grande. Por dicha, pues lo que nos dicen es que pues no hubo fuga de información. Sin embargo, es importante saber que esto es algo latente. La ciberseguridad siempre lo comparo con el sistema inmune. Siempre estamos a la expectativa o vulnerables a que nos dé algún tipo de gripe, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, igual que como estuvimos en COVID, que usar mascarilla, que lavarse las manos, que evitar los lugares conglomerados, etcétera, 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 todo eso también lo podemos traspolar al tema de ciberseguridad cuando estamos hablando de datos en salud. Entonces, también tenemos que tener una buena higiene, tenemos que saber que esas contraseñas no pueden ser contraseña 123, no puede ser mi nombre y mi fecha de nacimiento, porque entonces son contraseñas muy fáciles de vulnerar por los hackers, que créanme que ya están utilizando también inteligencia artificial para poder saber esto, y eso a la postre podría traernos algún tipo de riesgo. Lo que yo siempre digo, la ciberseguridad no depende únicamente de los compañeros de TI o los compañeros de informática. La ciberseguridad depende de absolutamente todos. Podemos tener el sistema más robusto de ciberseguridad del mundo, que si no tenemos en cuenta que nuestra contraseña podría ser la puerta de entrada, de nada valdría toda la inversión que realizan las empresas. Sesgos. Bueno, como les dije anteriormente, si el dato no es de calidad, si el dato no está unificado, si no tiene las características que hablamos anteriormente, pues muy probablemente lo que vayamos a tener de respuesta sea una información sesgada o errónea, que a la postre nos vaya a llevar a algún tipo de error en la toma de decisiones o en la atención propia de las personas. Y por último, el uso indebido de la información. En esa parte es importante porque la información es algo que se debe utilizar para tomar decisiones adecuadas, consensuadas y buscando el bien. Si hay algún tipo de filtración, esa filtración se puede utilizar para diferentes cosas, desde atentar en contra de la salud de algún tipo, de alguna población, desde extorsionar a algunas personas, amenazando con revelar cierta información en salud, o inclusive, pues, si alguna persona tiene algún tipo de emergencia, pues no poder acceder a sus datos sanitarios y poder tomar algún tipo de decisión. Muy bien. Como conclusiones, el día de hoy, pues lo que les traigo es conversar un poquito. Espero que hayan aprendido un poco sobre la calidad de los datos en salud, la importancia de por qué esos datos tienen que tener ciertas características y por qué es necesario que estén en un lugar seguro. También que les haya quedado claro un poquito sobre la toma de decisiones basadas en datos y por qué, si tenemos todo lo anterior, esa toma de decisiones probablemente va a ser la mejor y vamos a lograr el éxito, y siempre teniendo en cuenta que podríamos tener en algún momento algún tipo de posibilidad de riesgo o de sesgo en la información dependiendo del dato que tengamos. Las aplicaciones de inteligencia artificial, como les dije, pues no es algo nuevo, sino que es algo que ya vamos a ir teniendo con mucho más avance, y lo vamos a estar viendo más y más y más y más en nuestras realidades todos los días. Y por último, los desafíos, oportunidades, y que no nos olvidemos de que uno de los grandes desafíos es la ética. No podemos olvidar que estamos tratando con seres humanos y que es importante que tratemos a las personas como nos gustaría que nos traten a nosotros. De mi parte, esto sería lo que les traigo el día de hoy.
Les agradezco sus preguntas, comentarios y aquí quedo a la disposición. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, doctor Carrillo, por la presentación tan excelente sobre lo que es la importancia de la calidad de los datos en salud y el papel crucial, ¿verdad?, que esto juega con lo que es la inteligencia artificial, pues en la toma de decisiones. Como ya lo escuchamos, ¿verdad? Todo lo que es la calidad de datos no solo es una cuestión técnica, sino que también es una cuestión estratégica. Aquí esto va a venir también a afectar directamente a todo lo que es la efectividad de la toma de decisiones y efectivamente la calidad de los servicios que nosotros podemos ofrecer. En ese sentido, es fundamental que tanto el personal de registros y estadísticas de salud como también los gerentes de sistemas de información en salud puedan comprender esa relevancia de este tema y pues su correcta gestión, el análisis de los datos, ¿verdad? Que no solo van a optimizar procesos, sino que también van a promover una atención más personalizada, ¿verdad?, y basada en evidencia, que es lo más importante. En cuanto a inteligencia artificial, también me gustaría agregar, ¿verdad?, cuando va a ser bien utilizada, como ya usted bien lo mencionaba, que va a poder ayudarnos al que es transformar grandes volúmenes de datos, toda esa información tan valiosa que va a venir a impactar pues, positivamente en la salud de nuestra población y pues a mejorar toda nuestra toma de decisiones. Y bueno, en general, los invito a reflexionar sobre cómo cada uno de estos roles pueden contribuir a mejorar la calidad de vida de los datos y cómo esta colaboración entre todas las áreas es esencial para asegurar que pues estamos tomando decisiones verdaderamente informadas, ágiles y que también son precisas. De mi parte y de la Cátedra de Registros, agradecerle su participación y anuencia a brindarnos esta charla. Y bueno, sin más, vamos a pasar a la ronda de preguntas que pueden ponerlas aquí en el chat. Bueno, es más para ver si les puedo brindar aquí la palabra. Sí. Catherine, adelante. Bueno, buenas tardes, espero que estén muy bien. Excelente ponencia. Primero que nada, aquí voy a poner mi cámara para que me pueda conocer. Mi nombre es Catherine. Tengo una consulta que yo sé que su respuesta probablemente va a quedar al aire porque todos estamos al aire justamente con lo que le voy a preguntar, pero quisiera saber qué es lo que usted proyecta con lo siguiente. ¿Qué pasa con la legislación costarricense? Porque esto es un tema bastante delicado, sé que está abierto. Por ejemplo, yo he investigado que la MISID está en un proceso, ¿verdad?, de ponerle un uso ético a todo lo que es inteligencia artificial, y también sé que existe una agrupación que se llama ARIA, ¿verdad?, que es como una autoridad, ¿verdad?, reguladora de inteligencia artificial. Sin embargo, hasta el día de hoy no se ha aprobado ninguna ley, a pesar de que hay una propuesta, sé que existe una propuesta de inteligencia artificial, y centrándonos en salud, que es lo que más nos interesa, porque obviamente a partir de todo esto nosotros tomamos decisiones y demás, estamos utilizándolo. Incluso, por ejemplo, existen estas máquinas de esta marca Siku, no sé si las conocen, pero es completamente como que te hagan un examen completo de pies a cabeza y te dan todos los datos necesarios. Es una maravilla y existe, y aquí está en Costa Rica, lo están trayendo y da datos muy certeros. Ahora, ¿qué pasa con esta parte legal, con la legislación? Esa sería mi pregunta. Gracias. Es una excelente pregunta, Catherine, y te agradezco mucho que la estés haciendo en este momento. Bueno, efectivamente, pues dijiste varias cosas importantes. Primero, el MISID, recordemos que es el encargado pues del tema de datos en el país, es quien tiene pues la rectoría al respecto de los datos, y hace poco publicó la Estrategia Nacional sobre Inteligencia Artificial, en donde se abarca justamente todo ese tipo de temas. Efectivamente hay algunas iniciativas. Algo jocoso fue que la iniciativa del proyecto de ley lo crearon con inteligencia artificial, pero bueno, es una iniciativa al final, y por qué no, ¿verdad? Si es una herramienta que se puede utilizar y que se pueda, que permita la gestión, como le dije anteriormente, y optimizar, ¿por qué no utilizarla para esto? Efectivamente, sí, es un camino que debemos de recorrer. Recordemos que el rector en salud en nuestro país es el Ministerio de Salud, y tenemos un decreto de salud digital. El decreto de salud digital le otorga esa rectoría al Ministerio de Salud respecto de los datos,
y sé que dentro de la ruta que fue presentada también por las autoridades del ministerio, no solamente la ruta, sino la estrategia de salud digital también contempla la parte de inteligencia artificial. Y la institución, la Caja Costarricense del Seguro Social, pues también está haciendo grandes esfuerzos para que desde su autonomía también poderle ofrecer este tipo de herramientas. La UNED, por ejemplo, ya tiene también dentro de sus protocolos al respecto de la evaluación, cómo la inteligencia artificial se podría utilizar y cómo no se debe de utilizar, y en caso de que nos demos cuenta que está pasando, pues ahí ustedes ahí nos escucharán hablar por un ratito si eso pasara. Entonces, Catherine, yo siempre le digo a todos los que hacen esta pregunta y se interesan en esto, continúa así, pregunte, averigüe y lo más importante, presione para que las cosas salgan de la mejor forma. Espero haberte respondido la pregunta. Cam. Teníamos otra De manita acuerdo, gracias. levantada, pero se la bajó. Adelante, don Jorge. No sé si tienes el micrófono cerrado, Jorge. Ya se le habilitó para que pueda hablar. Correcto. Creo que sí, Jorge, tiene que habilitar el micrófono, Jorge. Lo tiene apagado el micrófono. No, qué pena, no, Arriba, no. a la par de la camarita. Ahí puedes activar el micrófono. Ya tienes el permiso para que puedas hablar. Don Jorge, ¿lo encontraste? También puedes hacer uso del chat. Mientras don Jorge resuelve alguna otra consulta o comentario. Adelante, Jennifer. Bueno, buenas noches. Vieras que con respecto a esto de la inteligencia artificial, cuando yo comenté aquí en mi casa lo que yo estudiaba, porque había unos tíos que no sabían, entonces preguntaron. Yo les dije cómo era la carrera un poco y todo. Entonces me dijeron que no, que para qué perdía el tiempo, porque cuando iba a llegar lo de la inteligencia artificial, pum, todos esos puestos se iban a perder. Entonces digo yo, Dios mío, yo estudiándolo y me salen con estos comentarios tan negativos. Pero, o sea, yo pienso que en un futuro no, o sea, no se van a llegar a perder estos puestos en lo que es en la caja, ¿verdad? Bueno, más bien Jennifer, gracias por el comentario, porque efectivamente cuando uno entra a la universidad, pues siempre alguien le dice, mire, vea, es que eso hay demasiado, es que eso va a salir aquí, y qué bueno que no te echaste para atrás y que aquí nos acompañas. Como lo expliqué antes y con gran cariño te lo digo otra vez, es una herramienta. Las herramientas se deben de utilizar. Las personas que no utilicen la inteligencia artificial probablemente sí se van a quedar un poco rezagados al respecto de los demás. ¿Por qué? Porque es una herramienta que se está utilizando cada vez más
y más y más, pero jamás va a reemplazar la pericia ni la calidez humana. El hecho de que una persona te vea a los ojos y te diga, está pasando esto y esto y esto y esto, no es lo mismo que te vea una máquina. ¿Okay? Y a la hora de la toma de decisiones y a la hora de realizar algún tipo de actividad como la que van a realizar ustedes como futuros ingenieros en la carrera de sistemas de información en salud, definitivamente no va a ser reemplazado por la inteligencia artificial. Para esto se necesita también la empatía y también los valores que nuestros padres nos han inculcado. Esos valores todavía a nadie se le ha ocurrido inculcárselos a una inteligencia artificial. Y le aseguro que ese tipo de pericia solamente lo va a lograr la mente humana, al menos en los próximos 1000 años probablemente. Ya, está bien, más bien muchas gracias. A usted, Jennifer, gracias. Don Jorge, intenta ver si ya puedes activar tu micrófono. Don Jorge, si gustas, nos puedes escribir acá la intervención. Con mucho gusto te la leemos. Y tenemos también la manita de Catherine. Catherine, adelante. Yo de nuevo, qué pena. Quería agregar algo más a esto que mencionaba la compañera, porque es muy importante. Muchas personas creen, es una cuestión masiva. A mí me da mucha gracia que la gente cree que la sustitución del recurso humano, ¿verdad? Va a ser pronto, que, etcétera, etcétera. Pero nadie se ha preguntado quién crea estas inteligencias artificiales, quién programa la inteligencia artificial, quién las actualiza. Sistemas de información en salud. Son los que estamos detrás de esto. Entonces, más bien la transformación de lo que fue redes a sistemas de información en salud tiene una de sus bases esto, de que nosotros podemos utilizar esta tecnología como una herramienta, bien lo dijo el doctor acá presente, pero sí me gustaría como dejarlo a todos, compañeros, compañeras, profes y todos los que estemos acá, que por lo menos desde mi perspectiva, siempre va a necesitarse el recurso humano para estar incluso detrás del programa, detrás de la máquina, detrás de todo lo que sea tecnología, porque ¿quién lo crea? El ser humano. Nosotros somos los que programamos de que haga, que diga, que ponga, que todos los datos que vienen. Por ejemplo, un sistema de información de salud, hablemos de EDUS, algo muy sencillo como EDUS, eso viene programado previamente, a pesar de que no sé si a alguno de ustedes les ha pasado que entra EDUS y que automáticamente se te resetea y tienes que poner otra vez la contraseña y ¿eso qué significa? Que están actualizándolo. Y eventualmente ves que, ay, mira, puedo ver mi diagnóstica, ay, mira, puedo ver mis recetas. Entonces, ¿quiénes están detrás de eso? Nosotros. Entonces, quería como sustentar un poquito más lo que decía el doctor, porque es bien importante. Y yo he escuchado esos comentarios también como lo que le decían a la compañera, y es desalentador y es, ¿verdad? Pero también hay que estar bastante conscientes y sólidos con lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y lo que estamos estudiando y lo que nos brinda la universidad, sobre todo, ya que por lo menos la UNED es la pionera en esto. Y entonces es bien, bien curioso esto, todo esto. Muchas gracias por el espacio. Gracias, Catherine. Ya lo dice la teoría de la evolución. Solamente sobrevive el más fuerte, pero también el que tenga mayor capacidad de adaptarse. Y un ejemplo, como bien lo dijiste, Catherine, fue la evolución de registros de salud a sistemas de información en salud. Definitivamente también me uno a la felicitación a UNED, que es una universidad que le tengo gran estima. Ya me llevaría aquí toda la tarde hablando por qué, pero ahorita pues también me siento súper orgulloso de ser parte de esta carrera y hacer esto realidad. Muchas gracias, Moisés, y muchas gracias, Catherine, también.
Muchas gracias. Aquí como parte de los comentarios veo que dicen, además de que un sistema o máquina puede llegar a fallar en cualquier momento, siempre van a necesitar personas en los puestos. Otra compañera dice, como dice la compañera, nosotros somos los que le damos sentido a esos datos. Totalmente de acuerdo. Tenemos también la manita levantada de Sonia Marín. Adelante, Sonia, tienes el permiso. Gracias, muy buenas tardes a todos los que estamos acá reunidos en esta importante reunión que ojalá, bueno, felicitar a los organizadores, al doctor Carrillo por el espacio y por el conocimiento que nos está compartiendo. Yo imagino que la inteligencia artificial es como cuando estábamos aprendiendo Internet, que era una herramienta en donde, como decía y bien lo dijo él, quien manejaba Internet manejaba la información del mundo. Imaginemos que la inteligencia artificial viene a hacer ese nuevo aprendizaje, en el sentido de que cada empresa, para salvaguardar la información, va a tener sus propios mecanismos de seguridad para poder utilizar, así como utilizamos el Internet en EDUS y está resguardada la información, de igual manera vamos a tener la herramienta de la inteligencia artificial resguardada debidamente por ciberseguridad, para que de esta manera podamos verter los datos de nuestros pacientes y de las historias clínicas, y de esa manera podamos tener un conglomerado de cada paciente, de saber cuáles son los medicamentos que toma, las enfermedades que ha tenido y demás. Pero sí lo considero o lo concibo de esa forma, de que vamos a estar todos en la curva de aprendizaje, así como tuvimos que entender de que los diferentes navegadores eran lo mismo Internet, pero con diferente nombre. Igual tenemos que entender de que la inteligencia artificial en cada país va a tener quizás su propio nombre para identificarlos, pero registros médicos a nivel mundial, como son procesos estandarizados, más bien nos vamos a diversificar, por decirlo así. Antes cada hospital tenía su propio mecanismo, aunque ya esta carrera existe, pero antes era un técnico, entonces se regían por eso, por la tecnicidad, pero aún así cada hospital tenía su propio sistema de información casero para trabajar los datos. Ahora con EDUS todo estamos estandarizados, y yo veo la inteligencia artificial como esa estandarización a nivel mundial, por decirlo así, en donde si una persona viaja, que es muy común que las personas viajen indistintamente del rincón del mundo donde esté, y siempre y cuando haya acceso a la información puedan determinar que esa persona tiene X y Y historial clínico, y de esa manera puedan darle una atención oportuna y hasta salvarle la vida, por decirlo así. Entonces, yo considero que la inteligencia artificial es la nueva era, por decirlo así, para la salud y para mejorar los sistemas de información o de salud, no solamente en Costa Rica, sino también a nivel mundial. Es mi comentario. No sé si estoy muy, ¿cómo es que se llama? Muy inspirada o con una idea futurista, o si realmente ese es el objetivo hacia el cual se está caminando. Muchas gracias por la intervención, Sonia. Definitivamente, como yo siempre digo, diría Buzz Lightyear al infinito y más allá. Yo siempre pienso que la iniciativa debería de ser algo infinito, debería ser algo que utilicemos siempre para poder avanzar. Y por supuesto que ese tipo de ideas pues no están lejos de la realidad. Todos los centros de salud deben de cumplir con ciertos estándares de ciberseguridad. De hecho, hay diferentes certificaciones a nivel internacional. Está el HIPAA Compliance, están las normas GDPR en Europa, está por ejemplo, la norma ISO 27000.
la 27001 también, que se utilizan para todos esos temas de ciberseguridad, de interoperabilidad, que entonces nos tienen que guiar a las buenas y mejores prácticas que utilicemos al respecto a la gestión de los datos. Definitivamente, los sistemas informáticos en salud son los que están detrás de todo esto. No están solamente ahí como para ver qué pasa, ¿no? Toda la iniciativa, toda la innovación se centra en cuestiones de datos, ¿verdad? En los profesionales correspondientes. Ustedes se están formando justamente para esta parte. Entonces, muchísimas gracias de verdad, Sonia, por su entusiasmo. No baje la fuerza, siga con ese entusiasmo, porque ese entusiasmo es lo que hace que un costarricense llamado Franklin Chang se pudiera subir a un cohete y llegar al espacio exterior. Tenemos la manita también de Alejandra. Creo que Alejandra escribió ahí en el chat. Si puedes darle la lectura, por favor. Estoy tratando de solucionar aquí el problema del audio del señor. Creo que ya tienen el micrófono activo, entonces ya podrían participar. Intenta. Don Jorge. ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí. Bueno, es que la verdad que, bueno, ya usted pudo ver que no era algo que estaba en mis manos y lo estuve intentando hasta que le logré poner eso. Bueno, muchísimas gracias, doctor. La verdad que considero que muy enriquecedora la sesión esta que usted nos ha desarrollado. Me pareció muy clara, muy atinada y muy apegada a una realidad. Y se lo digo con toda sinceridad, porque tengo 14 años de ser miembro de la Junta de Salud y ser una rata de áreas de salud y de hospitales y de todo el sistema de salud, investigando y bueno, también tuve la oportunidad de vivir lo que son los procesos precisamente de la aplicación o de la implementación de herramientas en los sistemas de salud, como fue lo del EDUS, que en el diseño original, ¿verdad?, significó también el que la empresa que creó esta plataforma abriera un espacio de participación, no solo para las personas que tenían que ver con la aplicación de la misma, como el caso de los médicos, enfermeras, etcétera, ¿verdad?, sino también con los usuarios a través de la Junta de Salud. Y entonces estuvimos en varias sesiones de trabajo desde el inicio para darle seguimiento a la herramienta. Y la verdad que esto me lleva a, dentro de lo que se hablaba, pues esto de la tecnología son herramientas, ¿verdad?, que lo que en algún momento pretenden es buscar cómo darle una mejoría total a los servicios de salud. Pero todos los servicios de salud y todas las etapas que estos cubren, incluyendo toda la recolección que habla don Moisés sobre la importancia de esto, también de las estadísticas y la recolección de todos esos datos, ¿verdad?, tienen un solo objetivo, ¿verdad? El objetivo final son los usuarios y calidad de vida y bienestar. Y entonces, curiosamente, a nivel nacional, no solo en la Caja, que es la institución pues que tiene sobre sus hombros prácticamente todo lo que es la prestación de los servicios de salud, sino también en la toma de decisiones que tiene el ente rector, como es en el caso del Ministerio de Salud, y algunas otras instancias de carácter totalmente político, como puede ser el Poder Ejecutivo, ¿verdad?, o la Asamblea Legislativa cuando toman las decisiones de leyes. Y es que ha sido realmente
una práctica en Costa Rica, que todos se creen técnicos, todos saben de todo el sistema, todos lo aplican y todos son una mamá de Tarzán, pero todo el mundo se le olvida de tomarle la opinión a los usuarios y nos dejan por fuera. Y resulta que precisamente las ratas de laboratorio, por así decirlo, somos nosotros, los usuarios, pero usuarios también es usted, doctor, usted, don Moisés, y cualquiera de nuestros familiares alrededor. Y entonces aquí es donde viene lo curioso, porque muchas veces las decisiones que toman, la verdad, causan aumentaciones en todos nuestros grupos familiares, sociales, comunales, etcétera, ¿verdad? Y no tenemos esa oportunidad. Entonces los sistemas también tienen que buscar cómo mejorar esa retroalimentación, ¿verdad? Porque es una responsabilidad compartida, no solo de quienes nos prestan los sistemas o quienes están pagos para dar servicio dentro de ellos, sino también quienes no nos reciben. Y usted bien lo dijo, a usted no le gusta hablar de tema de salud, y a muchos médicos uno les pregunta, de las listas de espera, porque es un problema que cargamos en el país desde hace más de 30 años, y nadie, así sinceramente, no es que no se pueda solucionar, es que nadie ha querido entrarle al fondo de la solución, porque implica muchos intereses, pero a final de cuentas, dentro de esa ruta que usted mencionó, esas rutas, ¿verdad?, de aplicación de esas herramientas y todo, en la ruta que tiene que ver con lo que son precisamente las listas de espera, que son consecuencia de las especialidades, del diagnóstico de especialidad y del tercer nivel. La verdad que muchas veces quienes más ponen los muertos somos nosotros, y muchas veces estos muertos ni siquiera han tenido la oportunidad de un diagnóstico oportuno. O sea, cerrando y concluyendo, ¿verdad? Dentro de lo que usted expone, yo creo que también no se puede dejar de lado, así como usted habló de las partes éticas, que son muy importantes también, es la participación de uno de los actores fundamentales de todos los procesos de salud, como somos los usuarios. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias, don Moisés. Muchas gracias a usted, más bien, don Jorge, por su intervención, y definitivamente nosotros nos debemos a los usuarios. No me gusta decir paciente, porque el paciente es el que tiene que tener paciencia para esperar. Nos debemos a nuestros usuarios, y todas las iniciativas que tengamos y esfuerzos que hagamos al respecto de tecnología y otras cosas en salud pública deben ser centradas en las personas. Y las personas deben de darnos también su parecer de qué es lo que quieren, qué es lo que les duele, y dónde entonces nosotros como funcionarios podemos lograr que estas personas tengan pues mejor calidad de vida. Muy atinadas sus palabras, don Jorge. Muy agradecido más bien por también lo que usted realiza desde su trinchera, como decimos todos hacemos la trinchera para poder atacar a las cosas como podamos, y definitivamente comparto con usted su sentir y su pensamiento. Excelente, muchas gracias. Y bueno, tenemos todavía la manita levantada de Sonia. Sonia, no sé si querías hacer otra intervención o si fue que se te quedó arriba. Se quedó arriba, disculpe. Ok, no se preocupe. Y bueno, Alejandra. Sí, buenas, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Es que el microfonito pues, se ve ahí como que no, pero bueno. Bueno, le agradecerles mucho la oportunidad. En realidad, yo, por ejemplo, les cuento que empecé a trabajar en la casa hace 24 años y trabajo como profesional hace 20 y trabajo en farmacia. Farmacia ha sido uno de los, digamos, de los servicios que han ido como más hacia el uso de tecnología y actualización. En aquellos tiempos, cuando yo entré, que lo que usábamos era un sistema, se llamaba SAF, y era así una pantalla negra con letritas de verde o de naranjado. Luego vino el CIFA, y después conectaron el CIFA con el EDUS. Y yo les puedo decir que, en realidad, por ejemplo, el tema del expediente electrónico nos soluciona la vida un montón. Y yo a veces me pongo a pensar qué haríamos si no hubiera expediente electrónico. Como decía una de las compañeras, cada lugar tenía su propio expediente. Yo trabajo en un hospital. Entonces llegaba una persona a consultar que había ido al Calderón, que había ido al Max Peralta, pero nosotros no teníamos cómo saber, bueno, excepto ponernos a llamar por teléfono y ese tipo de cosas. Pero en tiempo real no podíamos saber cómo resolver. O incluso algo tan sencillo como el paciente hospitalizado, y que por A o por B no nos bajaban el expediente, entonces no podíamos revisar. Yo sí les puedo decir que en esos 24, 25 años he visto
la diferencia que la tecnología puede hacer. Y no les digo que no veo con cierto recelo lo de la inteligencia artificial. Me preocupa mucho la facilidad, por ejemplo, con que a veces los estudiantes que llegan dicen, no, pues eso lo hacemos con ChatGPT, no, es que lo hacemos con Copilot. Entonces eso es como, siento yo, lo que hay que enseñar, poder ver esa frontera donde yo entienda que hasta aquí llega la inteligencia artificial y que de aquí para allá soy yo como profesional, para que entonces, como dijo el doctor, no se nos haga, pues me encantó lo del helado de chocolate que se convertía en helado de colores, para que no se nos haga una embarrazón de helado de colores, porque en realidad sí, la tecnología es una herramienta valiosísima. Como les cuento, nosotros ahora podemos resolver un montón de situaciones porque a la gente le cuesta, sobre todo a la gente muy mayor, le cuesta todo el tema de la parte digital, de que las recetas, que las referencias, que las interconsultas. Pero ya uno con solo poder entrar al expediente y ver qué fue lo que pasó, qué fue lo que el médico indicó y que escribió, entonces ya uno puede orientar mejor al paciente. Entonces, en realidad sí, vale la pena. Lo que tal vez hay que tener es ese cuidado, como no cruzar de esa línea y aprovecharlo para lo que tiene que ser. A veces pasa que de repente hubo mucha resistencia al cambio, que ese era el otro punto. A veces hay mucha resistencia al cambio sobre la tecnología y se sataniza. También me encantó la referencia a Terminator. De hecho, yo molesto a veces, hay un par de colegas ahí que les encanta todo el tema de la inteligencia artificial, y entonces yo les paso mandando memes de Sarah Connor y el Terminator, el Skynet y todo eso, pero para molestarlos, vacilarlos, porque como bien explicó el doctor, uno esperaría que obviamente eso sea solo fantasía, pero la fantasía que hay que tener cuidado que no se vaya de verdad a profundizar, porque nosotros le demos a la inteligencia artificial el poderío de decidir. Entonces volvemos a lo mismo, de no cruzar y saber cuándo me toca decidir a mí y cuándo puedo confiar mucho en lo que me diga la inteligencia artificial. Nada más era como para compartirles experiencia y agradecerles porque la charla estuvo súper interesante. Yo la compartí con un montón de gente, no sé si alguien se pudo conectar, pero me pareció muy pertinente. Muchas gracias. Muchas gracias por su comentario, Alejandra. Definitivamente, haber tenido la experiencia de diferentes cambios, y usted lo dijo, la resistencia al cambio es muy difícil y por eso es importante la gestión del cambio. Y efectivamente, todos los días lo vemos los tutores, el montón de helado multicolor que podemos encontrar en algunos trabajos. Y definitivamente es importante que tenemos, es una tarea muy fuerte que tenemos no solamente como tutores, sino como sociedad, en donde hasta qué punto no estamos dejando volar nuestra imaginación para dejar que alguien más lo haga. La inteligencia artificial definitivamente pues es una herramienta que hay que utilizar con mucha cautela, con mucha responsabilidad y con mucha madurez. Y también en el entendido de que la herramienta no sustituye jamás los valores que tenemos como seres humanos. Muchísimas gracias nuevamente y bueno, espero que pronto tengamos otra oportunidad de compartir para ver más tipos de helados y algunos otros ornitorrincos que aparecen por ahí cuando utilizamos un dato erróneo a la hora de utilizar la inteligencia artificial. Excelente. Bueno, hemos llegado al final de este espacio. Agradecerle nuevamente al doctor Carrillo por su intervención y compartirnos su conocimiento, súper enriquecedor. Y ya a todos ustedes desearles pues una feliz tarde y también invitarlos para las próximas charlas que vamos a estar teniendo. Estén atentos a nuestras redes sociales. Ahí se estarán compartiendo pues nuestras invitaciones. Si no nos siguen, invitarlos a que nos sigan y no se pierdan pues todo lo que es sistemas de información en salud les puede ofrecer. Buenas tardes y nos vemos en una próxima. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas tardes, muchas gracias.